Para encontrar el valor de las componentes rectangulares de un vector, las cuales forman un triángulo rectángulo, utilizaremos las razones trigonométricas del seno y coseno del ángulo, las cuales desarrollaremos a continuación. En este caso que hablamos de vectores, necesitamos analizar lo siguiente. El cateto opuesto representará la componente y del vector. El cateto adyacente representará la componente x del vector y la hipotenusa representará la magnitud del vector. Ahora sí, para conocer la componente y del vector, utilizaremos la siguiente fórmula. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Dicha fórmula la llevaremos a la temática de vectores y nos quedará de la siguiente forma. Seno del ángulo es igual a componente y del vector entre la magnitud del vector. Como debemos encontrar la componente y del vector, despejamos y nos queda la fórmula. Componente y del vector es igual a magnitud del vector por el seno del ángulo. Para conocer la componente x del vector, utilizaremos la siguiente fórmula. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. Comenzamos a sustituir y nos queda. Coseno del ángulo es igual a componente x del vector entre la magnitud del vector. Como debemos encontrar la componente x del vector, despejamos y nos queda la fórmula. Componente x del vector es igual a magnitud del vector por el coseno del ángulo. Realizaremos el siguiente ejercicio. Grafiquemos el vector A con magnitud de 4 metros y una dirección de 30 grados, partiendo del este hacia el norte. Una vez que tenemos graficado el vector, ubicamos la componente x, componente y la magnitud del mismo. Antes de comenzar a desarrollar el ejercicio, no olvides configurar tu calculadora en la función de grados, representada de la forma que se muestra. Para estos ejercicios, debemos aplicar lo siguiente. Si el vector se dirige hacia el este, será componente x positiva y su magnitud será positiva. Si el vector se dirige hacia el oeste, será componente x negativa y su magnitud será negativa. Si el vector se dirige hacia el norte, será componente y positiva y su magnitud será positiva. Si el vector se dirige hacia el sur, será componente y negativa y su magnitud será negativa. Ahora sí, encontraremos la componente y del vector utilizando la fórmula. Componente y del vector es igual a magnitud del vector por el seno del ángulo. Sustituimos los datos y tenemos componente y del vector es igual a magnitud del vector, 4 metros, por el seno del ángulo, el cual es de 30 grados. Realizamos la respectiva operación y obtenemos que la componente y del vector tiene una medida de 2 metros. Ahora encontraremos la componente x del vector, utilizando la fórmula. Componente x del vector es igual a magnitud del vector por el coseno del ángulo. Sustituimos los datos y tenemos componente x del vector es igual a magnitud del vector, 4 metros, por el coseno del ángulo, el cual es de 30 grados. Realizamos la respectiva operación y obtenemos que la componente x del vector tiene una medida de 3.46 metros.